Yo sé que te estarás preguntando qué hay de los tantos software que ayudan a hacer la tesis, qué hay de la famosa inteligencia artificial que hoy en día está llegando pero de manera abrupta a todos, ¿no? Mira, yo no puedo estar en contra de algo que te ayude, que te facilite, ¿ya? Yo lo único que te recomiendo bastante es, si se llama inteligencia artificial, pues úsala con inteligencia, ¿bien? ¿Por qué te digo esto? Mira, eh, si hay algo que te pueda ayudar a recolectar la información, tú sabes que para el marco teórico de una investigación necesitas recolectar información, ¿verdad? Mucha información. Yo diría toda la información que exista de cada una de tus variables, ¿verdad? Se supone que para el marco teórico tú debes recolectar todo lo que se sabe hasta el día de hoy de cada una de tus variables, ¿no? No sé si sea mucho o poco, porque depende de tus variables, depende de tu profesión. Pero, por ejemplo, en psicología, las variables suelen ser muy extensas, en teoría me refiero, porque hay muchos autores. El autor en el año 1 dijo X cosa, luego apareció el otro en el año 2, contradijo al primero y sacó una nueva teoría. En fin, los autores suelen ser bastantes. Y lo peor de todo es que entre ellos se contradicen, ni siquiera es que son muchos, sino que se contradicen. Entonces tú tienes que saber la teoría de tal, la teoría del otro, en la otra teoría que apareció después. O sea, tienes que saber lo que hay, lo que se ha estudiado respecto a esa variable. En cambio, hay otras variables, como por ejemplo que son las de salud. Los profesionales de salud tienen la ventaja de que sobre sus variables no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque todo manda la OMS o el Ministerio de Salud de cada país. Es decir, no hay mucha confrontación de autores. Lo que se sabe de las enfermedades, por ejemplo, es una sola cosa. O sea, se sabe eso y punto, ¿ya? Pero es bien raro saber que hay un autor que dice que no, que la enfermedad no es así, que tiene otro signo. O sea, no, generalmente hay una sola autoridad, digamos, en las carreras de salud. Pero bueno, sea cual sea tu situación, yo sé que para ti como profesional te es sumamente arduo estar buscando información de acá, de allá, recopilando todo lo que haya. Yo sé que es difícil, yo sé que es trabajoso, más que difícil es trabajoso, ¿sí? Y que de repente aparece por ahí la inteligencia artificial que tú le mandas, hazme tal cosa y plum, te lo da y uno dice, Dios mío, esto es una maravilla, ¿de dónde salió? Como no existía antes. Sí, claro, es una maravilla, pero yo lo que te pido, como te dije hace un momento, úsala con inteligencia. Es decir, tú tienes que saber, antes de utilizar la inteligencia artificial, tienes que saber los autores que han hablado sobre tu variable. Una vez que tú me digas, yo sé que existen 10 autores que hablan sobre este tema, perfecto, entonces ahora pregúntale a la inteligencia artificial que te dé el contenido de esos 10 autores. ¿Ves? Entonces tú de todas maneras ya tienes la información y solamente tú, repito, podrías decidir de estos 10 autores con cuál me quedo, ¿sí? Pero antes, me estás escuchando, si tú de frente vas a la inteligencia artificial y le dices, yo quiero marco teórico sobre tal tema, te va a dar muchísima información. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabes que esos autores que te está dando la inteligencia artificial son los que tú debes haber revisado o no? ¿Cómo sabes? Si son todos, o sea, si te da 3 autores, ¿tú qué dices? ¿Son los únicos 3 autores que existen? Y si son más, ese es el problema, ¿me entiendes? Ese es el problema. Por eso yo te pido que antes de entrar a preguntarle a la inteligencia artificial lo que quieres, tú fíjate, busca cuáles son los autores, digamos, los más representativos, llamemos así, de tu tema, ¿sí? Entonces revisa, acuérdate tu época de estudiante universitario, ahí tienes los autores que representaban ese tema, ¿sí?
Entonces, fíjate, el autor A comenzó este tema, él inició todo esto, luego siguió el otro, o sea, tiene que haber una secuencia en el tiempo de cómo esta variable ha ido evolucionando, ¿no? Es como si tú me digas, vas a estudiar el tema del cáncer, pues el cáncer tiene toda una evolución, ¿no? Desde lo que se sabía hace muchos años hasta lo que se sabe hoy, obviamente el tema ha evolucionado mucho. Entonces tú debes saber, escúchame bien, cuáles son los autores más renombrados, los más renombrados. Tú me dices, son 5 autores los más renombrados de este tema, perfecto. Entonces ahora sí, uno por uno, pregúntale a la inteligencia artificial que te diga lo que hay, ¿ya? Pero ya sabiendo tú que hay 5 autores. Si te es muy difícil, porque yo en realidad considero que no es difícil sino trabajoso, pero si tú sabes que hay 5 autores, tranquilamente puedes googlearlos a los 5, googlealos uno por uno. Supongamos que sea, no sé, un Peter Drucker, pon ahí Peter Drucker, teoría de Peter Drucker, y te bota el mismo Google académico, te bota toda la información de la teoría que estás buscando de Peter Drucker. ¿Te das cuenta? Ya te la da Google. Si tú quieres tesis, artículos, pues pon en Google académico tesis o artículos sobre esa variable y te va a botar todos los artículos que hay sobre ese tema. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que necesites otro software, otra información de la inteligencia artificial, como si lo que te va a dar no fuera algo que tú ya conoces, no fuera algo que no existe. O sea, si tú me dices, mira, lo que me va a dar la inteligencia artificial es algo que no me lo va a dar nadie, porque solamente la inteligencia artificial es la única fuente de información, yo te creería. Pero sabemos que no es así, no es así. Simplemente te está ayudando, ¿sí? Te está ayudando a encontrar más rápido de repente la información. Pero yo necesito que tú tengas un orden. Necesito que tengas ese orden que te acabo de decir, ¿sí? Para que tú mismo puedas decir, ¿sabes qué? Cuando vayas a sustentar, los autores más renombrados sobre este tema son 5. La teoría de tal, 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 tal y tal. De los cuales yo me quedo con esta. ¿Por qué? Porque esta es la teoría, no sé, la más moderna, la más antigua, o simplemente es la teoría que más se acerca a mi estudio. ¿Ves? Pero tú tienes que saber eso. No es nada suficiente que tú me digas, ah, ya, la inteligencia artificial me dio 3 autores y los 3 los pongo. Y ahí, si haces eso, te va a pasar lo que siempre suele pasar en las sustentaciones. ¿Y de dónde sacó usted estos 3 autores? O sea, hay un tal Pérez 2015, ya. ¿Y ese Pérez 2015 quién es? ¿No? ¿Quién es? Me refiero, ¿es un libro? ¿Es una tesis? ¿Es un artículo científico? ¿Quién es? Entonces tú tienes que saber. Ah, ese Pérez 2015 es de una tesis de Chiclayo, supongamos, ya. ¿Sí? O ese Pérez 2015 es un artículo científico de Alemania que encontré. O sea, tienes que saber eso. ¿Ya? Tienes que saber eso. Pero no es suficiente, entiéndeme por favor, no es suficiente recoger lo que te da la inteligencia artificial y tú de frente colocarlo en la tesis. Yo lo que te sugiero es, si quieres utilizar la inteligencia artificial, úsala, pero esa información que te da, que sea parte de tu borrador. Que sea parte de tu borrador, o sea, tú después armas los párrafos, ¿sí? Pero lo más importante son los autores. ¿Quiénes son? ¿Qué dijeron? Y acuérdate siempre lo que te digo, ¿sí? La época, desde el año 1 hasta el año actual, ¿qué se sabe? ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Eso solamente lo puedes hacer tú, ¿sí? Porque cuando vayas a sustentar estás solo. Por más que estés sustentando de manera virtual, no puedes estar ahí agachadito preguntando a la inteligencia artificial, oye, ¿qué hago? ¿Qué respondo en este caso? ¿No? ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí? Esa es la base del marco teórico. Ahora, tú me dirás, pero el marco teórico es el mismo. No necesariamente. Si tú me dices, mira, hasta el día de hoy,
la variable que yo voy a estudiar no ha sufrido ninguna modificación, pues entenderé que la misma teoría del año 1 hasta la fecha es la misma. No sé, dudo bastante. Para eso hay bastantes investigaciones, ¿verdad? De repente esa variable que tú estás cogiendo ya ha tenido otras investigaciones anteriores y cada una tiene resultados, y esos resultados significa que hacen que la teoría se modifique. ¿Te das cuenta? En otras palabras, todo tu marco teórico está entre los libros, entre las tesis, que no tienes nada de difícil entrar a las tesis, porque ahí está Alicia con CITEC, ahí está Google Académico, y hay muchos más buscadores, y los artículos científicos, ¿sí? Esos famosos papers que les llaman, están dentro de las revistas científicas, está todo en Google Académico y en todos los otros buscadores que tu universidad te tiene que dar, ¿sí? Así que simplemente está ahí. Es cuestión de que tú elijas, de que cojas uno, abras otro, abras otro. Lo que hace la inteligencia artificial de repente es ahorrarte un poco de tiempo. O sea, evitar que abras los 10 archivos y te lo da en uno. Pero siempre te va a quedar la duda. ¿Y este Pérez 2015 de dónde salió? ¿Es un libro? ¿Es una tesis? O sea, ¿me entiendes? Eso es lo que siempre te va a quedar. Y sobre todo lo que te dije al inicio. ¿Cuántos autores hablan de ese tema? ¿Serán 5? ¿Serán 10? ¿Serán 100? Y nunca te olvides que en la sustentación, si te encuentras con alguien tan cargoso como yo, te va a preguntar ¿cuántos autores hablan de este tema? Y de los, no sé, 80 que haya, ¿cuáles son los más renombrados? Supongamos que me digas son 20. Ya, y de los 20, ¿con cuál te quedaste? Yo me quedé con Suárez 2020. Ya, dame las razones por las cuales te quedaste con Suárez 2020 y descartaste a los otros. Dame las razones. Entonces, esas razones solamente me las puedes dar tú, porque eres tú el que ha leído, ¿verdad? Eso es algo que tienes que tomarlo muy en cuenta. Entiéndeme que el marco teórico es la base de una investigación. Porque si tú me dices, mira, sobre este tema que yo estoy eligiendo, hay muy poquitos estudios, se ha estudiado muy poco, eso significa que tienes muy poco marco teórico, entonces debes puntualizarte mejor. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Sobre estas variables hay muchísimo estudio, cabe la pregunta del millón, ¿no? Si ya hay muchos estudios, ¿para qué haces uno más? ¿Será necesario o no? ¿Sí? Esas respuestas están en ti, están en tu cabecita, ¿no es cierto? Esas respuestas no te las va a dar un software, ¿ok? Ahora, yo hace poco estaba hablando justamente del tema del Turnitin y le decía, hay muchas veces que el Turnitin te mancha páginas enteras. ¿Por qué? Porque no hiciste bien la cita. Porque tú me dices, es una cita de resumen o de parafraseo, como también le llaman, pero sin embargo, cuando yo voy al original me encuentro que no parafraseaste nada. Entonces yo me pregunto, ¿esa cita que te dio la inteligencia artificial, será textual? ¿Será de resumen? ¿Será una cita secundaria? No sé. Me gustaría que lo pienses, ¿ya? No te digo que deje de lado. Los software sirven, por supuesto que sirven, ¿sí? Hay software también que se utilizan para sacar la bibliografía, para sacar más rápido las citas en APA. O sea, si tú ves que hay algo que te sirva, pues bien, úsalo. Pero no te olvides de usarlo con inteligencia, ¿sí? Porque cuando vayas a sustentar, tú vas a estar más solo que nunca. Y ahí no va a haber inteligencia artificial ni software alguno que te salve de las preguntas. Mira, ayer nomás en la noche estuve con una muchacha ingeniera industrial que ya va a sustentar en estos días, entonces estaba haciendo con ella un ensayo de su sustentación, porque justamente yo la estaba preparando días antes, ayudándole a preparar sus diapositivas, ¿no? y preparándola para esto. Entonces quedamos en que esa fecha ella iba a hacer el ensayo. Entonces me sustenta todo su tema, y yo siempre insisto, ¿no? Tú mencionas acá a un tal Sánchez 2018.
Ya, puedes darme información de quién es este Sánchez 2018. Cuando yo te pregunte quién es, me refiero, ¿es libro, es tesis o artículo científico? ¿Es del Perú, del norte, del sur, de Arequipa, de Chiclayo, de Lima? ¿Es del extranjero? ¿De qué país? O sea, tienes que saber, ¿ya? Y obviamente ahí se quedó porque me dijo, no me acuerdo en este momento. Cuando estés sustentando no puedes decir, no me acuerdo, ¿ya? No me acuerdo. Lo más importante es que sepas libro, tesis o revista científica, cualquiera de los tres, ¿ya? Pero no me digas, yo saqué esto, por ejemplo, ese antecedente lo copié de una tesis. No, los antecedentes no los puedes copiar de otras tesis, ¿verdad? Entonces tienes que saber exactamente eso y nunca te olvides que el marco teórico es la base de todo tu estudio. Se sepa mucho o se sepa poco de tus variables, de eso depende tu estudio. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad? Acuérdate, si ya se sabe mucho sobre tus variables, ya se han estudiado 50.000 investigaciones sobre estos temas, la pregunta de cajón siempre va a ser, ¿por qué estás haciendo un estudio más? Y de remate, si esos 50.000 estudios tienen todos los mismos resultados, con mayor razón, ¿para qué estás haciendo un estudio más? ¿Qué te hace pensar que en este estudio los resultados van a ser diferentes de los 50.000 estudios previos que había? ¿Qué te hace pensar? ¿Ves? Entonces, ahí tú también tienes que usar la inteligencia. ¿Ok? La inteligencia de tu cerebrito. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero recomendarte mucho. Y ahora, antes que me olvide, yo sé que, por ejemplo, para la parte metodológica, tú me dices, este estudio tiene un diseño descriptivo, en fin, y siempre los autores, pero los profesores te piden que pongas concepto de algún autor. Ya, para esos detalles, por ejemplo, sí te sirve más rápido la inteligencia artificial. Claro, lo tienes tú en todo Google, pero más rápido, ¿no? Dime, inteligencia artificial, un concepto de diseño descriptivo, y te manda un concepto. Y no importa si es de Pérez, de Sánchez, no importa, la cosa es que tengas un autor, ¿sí? Que te diga qué cosa es este diseño, qué cosa es este tipo, o sea, esos conceptos que van en la parte metodológica, ¿sí? Esas cositas pequeñas, no importa. Pero lo que sí yo tengo mucho reparo es en la parte del marco teórico. Ahí sí que yo te voy a pedir que uses mucho criterio. Porque si está mal tu base teórica, créeme, todo el estudio se te viene abajo. De verdad, se te viene abajo. Basta el simple hecho de que tú me digas, sobre esta variable se ha estudiado poco. Sí. Y si yo entro a los buscadores y no encuentro poco, sino encuentro mucho, ¿qué va a pasar? Pues obviamente te voy a decir, ¿y qué pasó con los autores tal y tal y tal y tal y tal? ¿Por qué no los mencionaste? ¿Qué me vas a decir? ¿No? ¿Y que la inteligencia artificial no me dio esos autores? Igual, si tú me dices, hay muchos estudios sobre eso, perfecto. Si hay muchos estudios, dame los autores. Dime por qué este estudió eso, qué pasó, qué le salió. O sea, tienes que saber. Es la base de todo tu estudio, nunca te olvides. No tomes al marco teórico como que, es un fastidio, yo me copio de acá, me copio de allá y ya está armado. Puede estar bien armado, pero si a ti no te piden solo marco teórico, sino estado del arte, ahí te la vas a ver peor, porque ahí sí tienes que comparar la definición del fulano con la definición del sutano, ¿sí? Y tienes que saber, obviamente, quiénes son esos autores. Así que, bueno, espero que lo que te haya dicho no es que quiera malograrte los planes de entrar con un nuevo software o con algo que te ayude mejor. No es eso. Simplemente te pido que uses las cosas que tengas a la mano con mucha inteligencia, con mucho raciocinio, ¿sí? Y nunca te olvides, cuando vayas a sustentar, estás completamente solo. ¿Ya? Así que bueno, yo espero que lo que te he dicho te haya entrado acá y acá. ¿Ya? Tú sabes que yo siempre suelo preparar a mis estudiantes previos a una sustentación
o algunos están avanzando y en el camino ya se han quedado, se han atorado, no han encontrado una luz en el camino y se han aburrido y le han dejado la tesis. Para diversos casos, yo espero que tú puedas contarme cuál es tu situación. Yo hago talleres presenciales acá, en la ciudad de Lima, Perú, acá en mi oficina, en el distrito de Magdalena. Suelo hacer talleres presenciales una vez al mes. El que nos toca ahora, por ejemplo, ya está lleno, pero para el otro mes, si tú deseas participar, pues simplemente ponte en contacto con nosotros para que te podamos dar la nueva fecha de ese taller. Es una oportunidad muy bonita porque vamos a poder estar en persona, vamos a poder hablar, comunicarnos, tú me vas a contar todos los problemas que tienes con tu tesis y yo te voy a poder ayudar de una manera más directa. Así que ya sabes, cualquier cosita que necesites de nosotros, ahí están los teléfonos. ¿Ok? Muchas gracias.